Dios le bendiga, amados hermanos, muy buena noche. Tenga usted una muy bendecida noche. Su hermano Julio González nuevamente pues le saluda en el nombre del Señor aquí en Resurrección para de alguna manera poder agradar el corazón del Señor. Hoy vamos a hablar algo respecto a una de las escuelas de pensamiento que habían en el tiempo de Jesús. Y vamos a hablar específicamente de los saduceos. Vamos a hablar y vamos a usar tres direcciones. Vamos a hablar del origen, un poco del origen. Vamos a hablar un poco de la enseñanza y de la influencia que ellos tenían. Yo quisiera, en el nombre de Jesús, darle a usted le pido mucha paciencia, hermano, porque miren, vamos a tratar de hablarlo bien despacio. No quiero y no pretendo profundizar acerca de los saduceos como una enseñanza, porque resurrección no prácticamente lo que hablamos es algo que lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y cuando hablamos de los saduceos, se me ocurre usar esas tres direcciones del origen de su creencia y de su influencia en nuestras vidas, y cómo nosotros podemos ver esa influencia o esas personas en nuestro tiempo alrededor nuestro, más allá de lo que nosotros consideramos o de lo que nosotros creemos de que ellos están. Yo quisiera que me acompañe, por favor, al libro de Mateo. Vamos a estudiar, mejor dicho, vamos a leer el capítulo número 22 del libro de Mateo. Y vamos a leer el versículo 23. Dice la Biblia: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Voy a volverlo a leer una vez más, porque de este versículo se desprenden tres cosas que quiero yo hablar antes de entrar en el origen, en la creencia y en la influencia de los saduceos en este tiempo de nuestras vidas. Pero para que conozcamos un poco acerca de quiénes eran ellos, leamos este versículo 23 del capítulo número 22 del libro de Mateo. Dice: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Ok, lo primero que tenemos que entender y tenemos que ver, hermano amado, es de que los saduceos son personas que están cerca. Es decir, no son personas lejanas que vienen de vez en cuando a intervenir en la vida de Jesús. No eran personas que aparecían como dice la Biblia, que apareció el enemigo, el diablo, ¿verdad? Que vino por un tiempo, dice, para tentarlo, y se fue, pero iba a regresar. Es decir, que los saduceos no eran así. Los saduceos eran parte del contexto religioso en donde Jesús creció. Los saduceos eran parte del motor y de la estructura religiosa de los hebreos en ese tiempo. Entonces no eran personas lejanas, no eran personas que estaban lejos como lo que le comentaba anteriormente, sino que eran parte del grupo. Es decir, que si usted miraba al grupo de los que estaban buscando a Dios, estaban congregándose, de los que estaban hablando cosas de Jehová, los miraba de lejos, usted seguramente, igual que yo, pensamos, ellos son el pueblo de Dios. Le voy a poner un ejemplo. En el libro de Mateo, en el capítulo número 3, en el versículo 7, es el pasaje famoso en donde Juan el Bautista le dice a uno de los que le dice fueron a los saduceos, le dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Las palabras del Bautista sobre los saduceos las conocemos, pero el contexto muy poco lo conocen. Es decir, que ellos estaban por descender a las aguas. Ellos llegaban a querer ser bautizados por Juan, imagínese usted. Es decir, que si usted y yo hubiésemos pasado en una carreta en ese momento, nos hubiéramos visto con el grupo de gente descendiendo al lago, haciendo cola para bautizarse, lo que hubiéramos dicho es: estos son cristianos, estos son hombres que aman a Dios.
Porque en el montón, mire, porque en el montón pareciera de que ellos están buscando a Dios. Pareciera que ellos están buscando al Señor. Pero cuando uno empieza a ver uno por uno de las personas que estaban ese día en el Jordán, se encuentra con un grupito llamado saduceos, que ellos tenían un pensamiento un tanto diferente al del grupo. Y esto a nosotros nos debe de dar una luz de que los saduceos no están lejos de nosotros, están más cerca de lo que creemos. Y no me refiero a esto de una manera despectiva o para juzgar a los hermanos y empezar a ver, este es saduceo, este es fariseo. No, ese no es el espíritu el cual yo quiero transmitirte. Lo que te quiero transmitir es que abras tus ojos y que veas de que probablemente tú estás siendo formado en medio de una comunidad que no cree necesariamente lo que tú estás creyendo. Porque si lo que tú crees es lo que dice la Biblia, de pronto, pareciera que el grupo que está junto a ti o te está enseñando o estás buscando el rostro del Señor, probablemente no sea lo que se aparenta. Es decir, que internamente dentro de nosotros puede ser que hayan muchas áreas de nuestra vida que están buscando a Dios. Pero cuando empezamos a examinar una por una, podemos encontrarnos que hay áreas en nosotros que piensan diferente, que actúan diferente. Un ejemplo, que a veces lo que nosotros decimos no es lo que hacemos. Entonces quiere decir que hay un área de lo que hablamos está disociada a lo que nosotros hacemos. Entonces no estoy hablando cosas fantasiosas, estoy hablando cosas que lo podemos ver dentro del grupo espiritual de nuestra iglesia particular, ¿verdad? En un grupo que puede ser de que ahí estén, pero tienen un pensamiento un tanto diferente, al punto de no creer en la resurrección. Ahora, cuando yo hablo de no creer en la resurrección, estoy hablando de no creer en las nuevas oportunidades. No creer que alguien que está muerto pueda volver a vivir. No creer que alguien que se equivoca, pues, pueda tener una oportunidad diferente, una oportunidad más. Entonces, cuando hablo de que estos saduceos, porque también los fariseos estaban cerca, pero estos saduceos estaban preguntándole a él, es porque estaban cerca de Jesús. Jesús creció rodeado no solo de esos hombres, sino de esa ministración. Ahora, ¿por qué digo ministración? Porque usted puede decir, ahora ya no hay saduceos. No hay saduceos, pero Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 6, que nos cuidemos de la levadura de los saduceos. Es decir, que probablemente no estén ellos presentes, pero la enseñanza, la aportación para que todo cambie en nuestra Biblia, ahí está. Es decir, que probablemente nosotros no estemos rodeados de personas que digan ser saduceos, pero sí tenemos la revelación que un saduceo primero es alguien que está cerca, pero no es igual que nosotros. Su pensamiento es diferente, su enseñanza es diferente, por lo tanto puede que practique lo mismo que nosotros, porque ellos iban a descender al Jordán. Puede que practique lo mismo que nosotros, puede que alabemos igual que nosotros, puede que hablemos igual que nosotros, pero no somos iguales. Porque tú y yo creemos en la resurrección de los muertos, creemos de que claro que sí hay oportunidad y hay esperanza para el que lo ha perdido todo. Ahora, número 2, es interesante también ver primero que eran personas que están cerca, no eran ajenos. En muchas ocasiones, de hecho en el capítulo 16, versículo 1 del libro de Mateo, dice que los saduceos le preguntaban a Jesús para quererle tentar, dice. Mire qué interesante, y lo que le estaban preguntando, lo que querían los saduceos era una señal. Ellos le dijeron, danos una señal. Entonces, qué interesante, porque yo crecí en un ambiente en donde sí se hacen señales, pero yo he entendido que la mayoría de personas que piden señales o que le ponen una señal a Dios es porque no creen en Él. No es suficientemente válida la palabra para decir yo te voy a bendecir. No es suficientemente clara la palabra cuando dice busca la paz y síguela.
¿O no es suficientemente clara la palabra cuando dice que no os falte nunca el aceite y vuestras vestiduras blancas? O que vuestras vestiduras sean blancas y que nunca falte aceite sobre vuestra cabeza. Es decir, pareciera de que yo prefiero mejor pedirle una señal a Dios. Si esta es la mujer, este es el hombre de mi vida, si este es el negocio adecuado, una señal, así como Gedeón, pero como Gedeón o como los hombres que pedían señales. Pero déjeme decirle que cuando se pedían señales, no estaba el Espíritu Santo aquí con nosotros. ¿No será más fácil preguntarle al Espíritu qué es lo que quiere? Como dice Hechos, en varias ocasiones os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera a tal lugar. Y el Espíritu Santo le interrumpió, le cerró el paso para que no fueran allá. Y el Espíritu Santo dijo esto. Y el Espíritu, ¿por qué nosotros tendemos a ponerle señales a Dios cuando el Espíritu Santo nos puede hablar? ¿Sabe por qué? Porque nos es más fácil decirle, bueno, Gedeón puso un paño ahí, y si aparecía mojado y todo seco, era por la voluntad de Dios. O hagámoslo al revés, que aparezca todo mojado y solo el paño seco. Pongámosle una señal a Dios que si pasa esto, es porque es de Dios. Si me dicen esto, es porque es de Dios. Si en el trabajo que voy a tocar me dicen es de Dios. ¿No sabe por qué buscamos señales? Porque nos es más fácil que tener una comunión con el Espíritu Santo. Es que para tener comunión con el Espíritu Santo se necesita un esfuerzo. Es más fácil oírlo y preguntarle a Él qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea, hacia dónde tenemos que dirigirnos. Pero sabemos de que no lo podemos hacer porque no lo oímos. Y no lo oímos porque no oramos. Y no oramos porque qué pereza. Hay otras cosas mejores que hacer en la Biblia. Mejor oír prédicas, o mejor trabajar, o mejor dormir, o qué sé yo, pero estar orando, ay, no puede ser. Ese es el problema. Estos saduceos pedían una señal. O sea, en pocas palabras, ellos no estaban pensando en tener comunión con Dios. Ellos lo que querían es que lo que los unía fueran las evidencias. Es como dicen por ahí: con la plata baila el mono, ver para creer. Con la plata baila el mono, ver para creer. Pero yo te vengo a decir, primero cree y después vas a ver. El mundo te dice cree, pero antes de creer tienes que ver. Yo te digo, antes de ver tendrás que creer. Pero ese proceso es más delicado, pero eso los hacen los saduceos. Los saduceos son las personas que andan buscando señales. Porque no quieren comunión, aunque estoy cerca, pero no tanto. Yo voy todos los días al culto, pero no tengo comunión con Dios. Yo canto, pero no adoro. Yo sirvo. Y todo lo demás que hace una persona cuando está cerca, pero no quiere Él que estemos cerca. Él quiere que estemos dentro de Él. Y Él quiere estar dentro de nosotros. No es suficientemente cerca. Ahora, fíjese qué interesante esto, porque primero, los saduceos son personas que están cerca. Es una levadura que está cerca. Ya vimos que en Mateo capítulo 16, versículo 6, dice que los saduceos tienen su levadura. Y la levadura es lo que se da, se pone en cierta comida, en ciertos pasteles, en el pan, para que se pueda inflar, para que cambie su consistencia. Entonces nosotros tenemos que vernos primero en nosotros mismos si no tenemos una levadura que no corresponda a lo que Dios quiere que nosotros tengamos. No lo miremos a los hermanos, miremoslo en nosotros mismos, en nuestros pensamientos. No podemos cavilar en dos pensamientos. El número 2. Aún no he empezado con el origen, pero quiero hablar de esto, hermano, porque vea que esto es muy importante. Considerar que verdaderamente la cercanía de las cosas nos hace que sean invisibles. ¿Sabe que dice un dicho por ahí? Que al amigo cerca y al enemigo más cerca. Tremendo, hermano. Es decir, que
cuando algo está cerca de ti ya no lo logras ver. Usted puede tener la llave en la mano y estarla buscando. Y no es que esté chiflado, puede que sí, pero no lo sé. Pero ¿dónde está la llave? Está tan cerca que ni te das cuenta. Los saduceos eso es lo que hacen. Y no me refiero a saduceos como hombres, como el hermano que estás pensando, como la hermana aquella, como aquel. No, estoy pensando en una enseñanza, en una manera de ver las cosas. Estoy pensando y hablándote de una manera de actuar como pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros minimizar a los saduceos? Fíjese que en este mismo contexto le preguntaron sobre la resurrección en el capítulo número 22, versículo 23 del libro de Mateo. Y usted sabe que están hablando, le preguntan los saduceos de la ley del levirato, cuando un esposo no deja prole con su mujer y muere, el hermano de este esposo tiene que sustituirlo y dejarle prole, o sea, hijos a él. Pero hay un ejemplo que pone que es extremadamente absurdo, porque al segundo o al tercer manifestación de que esta mujer no puede tener hijos, es porque esta mujer tiene un problema y a estas mujeres se les consideraba una mujer estéril de otra manera. Pero bueno, ellos querían tentar a Jesús para ver qué pensaba de esto, pero a donde yo te quiero llevar es que en el versículo 34, escucha, porque eran dos escuelas de pensamiento, los saduceos y los fariseos. Estoy hablando de los saduceos, los que creían que no hay resurrección. Cuando los saduceos le preguntaron a Jesús, y Jesús les explica que están equivocados porque no conocen o hierran por ignorar las escrituras y el poder de Dios y lo que les dice en el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que él había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y es decir que primero vinieron los saduceos y como el Señor les puso su lugar, se levantaron los fariseos. Pero a donde yo te quiero llevar es que vieron que Jesús hizo callar a los saduceos. ¿Cómo tú puedes hacer callar a la influencia de un saduceo? ¿Cómo puedes tú cerrarle la boca a un saduceo? Mire, hay una manera en Hechos capítulo número 4, me parece que es en el versículo número 14. Mire pues. Vamos a ver si lo encuentro. Dice, 4:1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Esto es cuando Pedro y Juan sanaron al cojo de la hermosa. Se recordará aquel hombre que no podía andar y estaba pidiendo dinero, limosna en la puerta del templo. Y apareció Juan y Pedro y le dice, míranos, le dice, fija sobre nosotros tu mirada. Y lo que no tengo plata ni oro, le dije, por lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús recibe. Y la cosa que le ministraron sanidad. Y se volvió un problemón en el concilio, se volvió un problemón en los sacerdotes, porque cómo es que ellos habían hablado de Jesucristo el resucitado. Y si usted lee todo el capítulo 4, ellos están discutiendo acerca de este punto. Que porque ellos están hablando de la resurrección y no deberían enseñarles eso. Además los amedrentan, los golpean, les dicen de todo para que ya no hablen de la resurrección en Jesús. Pero en el versículo número 14, dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Esa es la manera en cómo uno debe de actuar con la influencia de los saduceos, es con acciones, no con palabras. Con acciones, no con palabras. No con experiencia, con manifestación del Espíritu de poder.
Número 3, conocimiento. Dice que ellos le preguntaron a Jesús. Verso 23 del libro de Mateo capítulo 22. Dice que ellos le preguntaron a Jesús. Primero vimos que están cerca. Segundo, que ellos se puede opacar o callar su ministración. Y número 3, ellos tenían un conocimiento preestablecido. Es decir, ellos ya sabían de la resurrección. Pero la enseñanza que ellos tenían era que la resurrección no existía. Que la resurrección no aplicaba, no era verdad, no era cierto. Entonces, esta enseñanza es la que ellos tenían. Ellos, mire, le voy a explicar algo. Hay dos tipos de ignorantes. Bueno, deben de haber más, pero yo veo dos tipos de ignorantes. El primero está relacionado con las personas que saben, pero no saben eso. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted le habla a un ingeniero mecánico y le dice al ingeniero mecánico que por favor, es una persona preparada de la universidad, hermano. Usted va con un ingeniero mecánico y le dice que por favor le ayude porque su perro está malo. Que le ayude. Usted tiene conocimiento. Usted fue a la universidad, ingeniero mecánico. Usted fue graduado, ingeniero mecánico. Ayúdeme a mi perro, se me va a morir. Él le va a decir, no sé, no puedo. Este es unos ignorantes que saben pero no saben. Los otros son los que no saben porque no saben. Es decir, que no saben nada. Es como un niño pequeño. Una persona que está naciendo, que está creciendo, usted le está enseñando lo que quiere. Si usted le dice que el agua gaseosa es buena para la salud, así lo aprende y así lo enseña y así lo vive. Y cuando va creciendo, no hay nadie que le quite esa enseñanza. Esto pasaba con los saduceos. Los saduceos fueron enseñados que la resurrección no aplicaba, que no era verdad, era mentira, que no hay resurrección de muertos, que no hay oportunidad. Y lo impresionante es que aunque miraban a Lázaro caminando entre ellos, ellos no aceptaran que había una segunda oportunidad para aquel que ha muerto, para aquel que fracase. Y aunque lo miraban caminando, y aunque miraban a la niña que le dijeron Talita Cumi, y aunque miraban a los resucitados, no lo creían. Ahora, esto es algo bastante significativo entre los saduceos, porque usted quiere cambiar una mentalidad así, es difícil. No es difícil, es imposible. Es como aquellos que dicen, yo nací y aquí voy a morir. Yo nací siendo y así siendo voy a morir. A mí nada me va a cambiar de religión. Yo aquí me quedo. O sea, ¿por qué? Porque desde chiquito andaba cargando, andaba poniendo veladoras, porque andaba rezando, porque andaba llevando, por qué sé yo. Eso es el conocimiento que tiene. Obviamente lo va a defender. Y nosotros no podemos cambiar ese cassette de las personas. Ahora, quitémoslo a las personas. Ahora miremoslo introspectivamente, miremoslo internamente. Hay cosas que tú las sabes y las practicas y no hay poder en el mundo que te lo cambie. Ya te dijeron que no y lo sigues haciendo. Fíjese, hermano, fíjese usted que me está viendo, o no sé si me está viendo o me está escuchando o lo va a ver, no lo sé, pero mi papá es obstetra, él es ginecólogo. Y él pues, bueno, yo no sé, yo digo que yo hasta cuando era pequeño decía, mi papá ya pobló un país entero, tanto niño que trajo al mundo. Pero él contaba que a veces habían personas, mujeres que tenían hilos rojos o limones en cruz o ganchos andinos o ganchos de ropa así cruzados. Son costumbres, ¿verdad? Hasta brujería pueden ser. Pero ¿sabe qué es lo más complicado? De que eran personas que conocían a Jesús. Niños bebés de las hermanas cristianas que les ponían su hilo rojo aquí para el ojo. O sea, ¿cómo quitar esa enseñanza? Y te dicen, no, amén, yo confío en Dios, aleluya, papito lindo, tú eres mi protector.
pero ahí van con la cosa a ponerle al niño. Es decir, esto es lo que los saduceos representan, una enseñanza enraizada, que aunque vieron a Lázaro caminando y aunque no lo cambian, entonces, ¿qué es lo que sucede? Solo lo puede cambiar el Espíritu de Dios. Solo lo puede transformar el Espíritu Santo. Ahí se fueron chucos los adictos, aquellos que no podíamos dejar de usar drogas. Ahí se fueron chucos las lesbianas, los homosexuales, los transvestis, los ladrones, los mentirosos, los que tenían desviaciones mentales. Ahí se fue. Todo el mundo cambia cuando el Espíritu Santo dice, bueno, ya vine yo. Ahí se va fariseos, saduceos, evangélicos, católicos, mormones, carismáticos. Ahí, hermano, es otro nivel, porque llegó el Rey, aleluya, llegó el Señor. Entonces, cuando Jesús llega a ese momento en su pueblo, en Israel, en Jerusalén, cuando llega, mira que dentro de los que lo andan siguiendo hay un grupo que piensa que no hay resurrección, pero Él no les cerró la puerta. Él no les cerró la puerta, les enseñaba, les respondía, esperando, así como nos esperó a nosotros, que cambiáramos esas costumbres que están enraizadas. Fíjense, hermano, ay, no, hombre, si yo me pongo a hablar, no voy a terminar, pero lo miro tanto en mi vida. Y yo he tratado de romper cosas que realmente se vuelven costumbre, orar y empezar siempre con las mismas palabras. Oh, bendito Dios y Padre Celestial. O sea, no digo que sea malo, pero hay costumbres que ya no las podemos desprender. La manera en donde cómo caminamos para el Señor, los tics que tenemos, en donde nos sentamos en las iglesias, ahorita que no hay, pues digo yo que ha de estar enojados, pero no es mi lugar. O sea, estamos tan acostumbrados a hacer costumbres, enseñanzas enraizadas, que solamente Dios puede romper eso. Entonces, 3 cosas miramos de los saduceos: que estaban cerca, que se puede minimizar su operatividad, y número 3, que tenían conocimiento. Ok, ¿cuál es el origen de los saduceos? Bueno, el origen es un poco complicado explicarlo, porque, mire, la mayoría de los estudiosos, de los eruditos, de las personas que han dedicado su vida para estudiar los orígenes de la religión hebrea y judía, los orígenes de las sectas y de las escuelas rabínicas y de las escuelas de pensamiento, coinciden en que los saduceos son descendientes de Sadoc. De hecho, se les conocía como los sadoquitas. Los saduceos, sadoquitas o descendientes de Sadoc. Ahora, ¿quién era Sadoc? Fíjense que yo a grosso modo, en el tiempo del rey David había un sumo sacerdote. Bueno, estaba Sadoc y Abiatar. Eran los sacerdotes de David. Pero el hijo de David, el primogénito, que era Absalón, se rebeló contra David, contra su padre. Hizo una revuelca que iba a matarlos. Entonces Sadoc y Abiatar sacaron a David a escondidas. No, lo escondieron. Pero cuando estaban allá, David les dijo: no, regrésense y apoyen a mi hijo Absalón. Mire usted cómo es eso, va. Apóyenlo, vayan allá. Y Abiatar, llévate el arca del pacto. Entonces se regresó Sadoc y Abiatar donde Absalón. Dentro del tiempo de Absalón allí, él fue derrotado y murió. Y en ese tiempo que fue derrotado Absalón y murió, se levantó otro hijo de David, se llama Adonías. Se levantó Adonías y quería el trono de su padre. Pero esta vez Abiatar, el sacerdote, se puso del lado de Adonías, el que quería ser también como Absalón, el que quería el trono. Adonías jaló a Abiatar. Y cuando David se enteró de esto,
mandó a llamar a Salomón, su hijo, y David ungió a Salomón. Cuando David ungió a Salomón, porque David estaba ya muy viejo, cuando Salomón subió al poder, exilió a Abiatar por haberse rebelado y haberse juntado con Adonías. Lo sacaron y Salomón puso solo a un sumo sacerdote y era Sadoc. Entonces estamos viendo que ¿por qué le digo esto? Porque Sadoc era un hombre, era un sacerdote que temía a Jehová. Era alguien que tuvo buena obra, es decir, que no se contaminó. Era alguien que tenía recelo, que tal vez tuvo oportunidades de hacer muchas cosas malas, pero se abstuvo de hacerlo, al menos en lo que les estoy contando. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque esta es una línea de pensamientos, es una línea de creencias, según algunos eruditos, teólogos, que los saduceos vienen de Sadoc. Quiere decir que tuvo un buen inicio. Si esto es cierto, los saduceos vinieron de un buen lugar, como de una buena semilla, pues. Pero déjeme decirle que hay otra línea de pensamiento que es un poco más práctica y de comprender, que los saduceos fue una orden que se levantó porque había mucha enemistad o mucho encontronazo entre la política y los reyes y la religión. Entonces diseñaron a un grupo de personas de la aristocracia, o sea, de gente de mucho renombre en la sociedad, para que pudieran representar al pueblo delante de los grandes, de los reyes. A ese grupo se le conoció como los saduceos. Entonces usted me pregunta, bueno, entonces ¿cuál es su origen? Bueno, si es de Sadoc, es un buen origen. Pero si desde el principio fue mezcla, es un mal origen. Pero fíjese, hermano amado, que yo no sé si es un buen origen. Yo no sé qué usted va a pensar. Usted puede investigar y lo invito a que investigue. Pero yo lo que encuentro es que no importa si sea un buen origen o sea un mal origen. Lo que sí logro encontrar es que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Pero note las primeras palabras de este verso. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Es decir, no siempre el origen de las cosas determina cómo va a terminar en tu vida, hermano y hermana. No siempre el origen o cómo se inicia algo va a determinar o tiene que determinar que termine mal. Como empezaste mal, vas a terminar mal. Pero es que eso no es lo que sucedió en nuestra vida. Todos nosotros empezamos mal nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Todos nosotros, dice David, nacimos en pecado. Y como nacimos en pecado y empezamos en pecado, tenemos que morir en pecado. No, Señor, porque intervino Dios. Entonces no siempre el origen malo representa que haya un final malo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay hijos de violaciones, de incestos. Si no, mire a Ruth la Moabita. Mire, ¿cuál es el origen de Ruth la Moabita? Ella es el producto de un incesto entre una hija con un papá. Moabitas. Entonces los amonitas y los moabitas. Pero mire qué interesante, porque Ruth, casándose con Booz, hágame el favor. O sea, ella no terminó mal su vida, pero ella empezó con un linaje, con una rastra mala. Y puede que así empezaste tú tu matrimonio, pero el hecho de que tú empezaste mal no significa que vaya a terminar mal. El hecho de que tú empezaste mal tus clases no significa que vas a terminar mal. Probablemente este año sí, pero tu vida no. Probablemente has perdido mucho tiempo en tu vida y probablemente ya estés grande. Pero eso no significa que el tiempo que te queda no lo puedas disfrutar y no lo puedas vivir a plenitud. Probablemente muchas cosas dejaste de hacer o perdiste, pero eso no significa, eso no es un precedente para decir, ya no hay esperanza. Y eso es lo que los saduceos creen, que el que lo perdió y el que murió y el que lo desperdició y el que estuvo, ya no lo puede lograr. Pero yo vengo en esta noche a callarte. Porque yo vengo a ti no con una parla o con una frase rebuscada de un diccionario
o de un estudio, yo vengo con demostración del Espíritu y de poder que Dios me levantó entre los muertos. Cuando nadie podía hacerlo. Y no porque no querían, sino no podían hacerlo. Entonces yo vengo a decirle a los fariseos y a los saduceos que claro que hay esperanza. Claro que sí. Lo único que dura más o menos 12 horas la noche. Y en la noche se llora. Porque por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Entonces, lo que estamos tratando de entender en este momento es de que no importa cuál fue el origen de los saduceos. Lo que sí es importante es que todo es hecho para la gloria de Dios. Mire solo lo que dice el libro de Romanos capítulo 9. Dios le dice a Faraón: para eso te he levantado. Ahora, ¿qué figura tiene Faraón? ¿Qué figura tiene Faraón para nosotros? Cuando usted escucha algún mensaje y el predicador dice: este es un faraón, o el faraón haciéndole bloques a Faraón. ¿Qué nos dicen que es Faraón? Es Satanás, el enemigo. Dice que él lo levantó para expresar en él, para manifestar en él, para mostrar en él su poder. Eso dice, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Quién lo levantó? ¿Cuál es el origen de Faraón? Pero ¿cuál fue el final de la administración de Faraón? Que todo fue anunciado, todo mundo conoció a Dios. Jeremías 43:10 dice: diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré, escucha, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Quién es Nabucodonosor? ¿Qué figura tiene Nabucodonosor, el rey de Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Es la guarida de demonios. ¿Qué es Babilonia? Pero el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, Dios le dice: mi siervo. 43:10 de Jeremías: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Por aquellas personas que estaban mal de preguntarse, no, cuando saludemos no diga siervo, porque siervos solo los que están en el altar, mi sombrero, no. Siervo es todo aquel que sirve a Dios. Y Satanás es un siervo de Dios porque le sirve. Claro que sí. Satanás viene siendo como el basurero galáctico. Tenía Dios que inventar a alguien que recogía la basura. Es como las personas y muchos hermanos hermosos que trabajan en eso, en ir por las casas con sus vehículos, con sus camiones, recolectando la basura, sacándolo de las casas, porque eso no les sirve a la casa. Esa comida sucia, del papel sucio, todo sacándolo, ellos trabajan en eso. Un trabajo honroso. Pero Satanás hace eso en nuestra alma, en nuestra vida, sacando la basura. Es un siervo de Dios. Mire, Job capítulo 2:10 dice: y le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? Oiga, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es decir, Job se puso a preguntar: ¿cómo voy a querer yo solo lo bueno? ¿Y acaso Dios no hace lo malo? Usted me va a decir: no, Dios no hace las cosas malas. Miren, Él es el origen de todo. ¿No me cree? Isaías 45:7 dice: que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Es decir, que todo, no importa el origen, la influencia, todo Dios lo hace para su gloria, para que nos ayude, para que creamos, para que nos levantemos, para que resucitemos, para que perdonemos, para que pidamos misericordia. Es decir, esa es la visión del origen de los saduceos. Número 2, ¿cuál es su creencia? Wow. Ahí hay otra cosa impresionante que tenemos que mantener abiertos los oídos, porque cuando hablamos de la creencia de los saduceos, estamos hablando de la falta de resurrección, es decir, que no hay resurrección. Pero fíjese que yo
me atrevo a pensar, dice Mateo 22-23, según lo que leímos acá. Ellos no creen en la resurrección. Y no creen por dos razones. Primero porque ignoran dos cosas. Ignoran que ellos mismos han vivido la resurrección y no se han dado cuenta. Ellos ignoran una experiencia o no son conscientes de que ellos mismos han participado de la resurrección. Y como lo ignoran, usted sabe que las personas del mundo, ellos para creer uno tiene que darle pruebas. Esa es una de las cosas de la ciencia que a veces nos apartan de Dios, porque ellos necesitan evidencia para poder creer. Los saduceos, como no están tan cerca de Dios, aunque andan ahí a la par porque están cerca, pero no se meten con Él, a ellos les cuesta manejar ciertas cosas. No solo por la enseñanza de que le dijeron, no existe, y ahí va Lázaro caminando. No, eso no es Lázaro, sí es Lázaro, pero él no estaba muerto, qué sé yo. Pero lo peor es de que ellos mismos no lo han experimentado. Hermano, probablemente a ti te cuesta darle la oportunidad a alguien. Por ahí escuché a alguien una vez que dijo, hay un predicador, un pastor que estaba con su iglesia y quiso estar en la política y fracasó, dijo. Ahora quiere regresar a la iglesia, pero yo le pondría unos 80 años de estudio, como de observación. No, hombre, eso no se hace, hermano. ¿Acaso que uno es juez, pues, hermano? ¿Acaso que uno resucita, pues, hermano? ¿Acaso que uno decide a cuándo tiene que resucitar a alguien y cuándo no, pues, hermano? No. Él es la resurrección. Y uno no manda la resurrección. A Lázaro le apareció, ¿cuándo? A Lázaro le apareció al cuarto día. A la niña acababa de morir en el instante. Le apareció, ¿se acuerda? Dice que Jesús fue a su casa y le dijeron al hombre, ya no molestes al maestro porque tu hija ya murió, acababa de morir, y la fue a resucitar. Pero a Lázaro 4 días, a la niña en ese momentito, y aquel joven que llevaban en la cara de muerto, que iban por la puerta de la ciudad, ya tenía un par de días muerto porque ya lo habían velado, digámoslo así. ¿Quién es uno para decir, no, tiene que pasar tanto tiempo, si no, no resucita, si no, no es resurrección? Hermano, eso es un saduceo. Perdónenme. Ok. Y otro interesante aspecto es de que ellos no creen en la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque no les conviene. No les convenía a ellos que alguien resucitara entre los muertos. Porque si hubiese una prueba que ellos dijeran, sí es cierto, alguien resucitó, su teología, su enseñanza, su dogma, su leche caía. Y se quedaban sin ser nada. Y hay gente que se aferra a veces a su creencia, aunque ya ni la cree, pero se aferra a eso. Como aquel que dice, yo soy evangélico, dice. Yo soy evangélico, me muero evangélico. Pero ni ora, ni lee la Biblia. Evangélico. Y ni siquiera va a los cultos, ni escucha los cultos que hay en las redes sociales. O yo soy católico, pues ni va a misa. Ni reconoce autoridad, nada. Entonces, hermano, y se aferra a esas cosas por orgullo, por no entender que la verdad es que hay un interés mezquino. Y último, su influencia. La influencia de los saduceos no solamente estaba en la congregación o en el templo o en la religión judía, sino que la influencia estaba en el gobierno. Es decir, ellos ministraban su levadura a los que aman a Dios y a los que no son cristianos. Es una influencia, a diferencia de los fariseos, que el campo de acción de los fariseos es solamente el templo, solamente los cristianos. Usted llega al gobierno y dice, aquí hay fariseos. No, porque los fariseos solo se movían, ese era su mover,
Ellos eran los de las escuelas rabínicas, ellos eran los rabinos, ese era su mover. Pero los saduceos, mirabas a los saduceos en el palacio de gobierno, mirabas a los saduceos hablando con el rey, con el gobernador. Es decir, por eso es que tenemos que entender que la influencia de los saduceos es el mismo gobierno natural, que no creen en las oportunidades. Sí, hermano, no creen en las oportunidades. Y cuando uno cree y piensa en los saduceos, no solamente me refiero a las personas que enseñan y ministran el que no hay resurrección, sino que cuando tú estás influenciado por los saduceos, es cuando piensas que no mereces la resurrección. No solamente es para las personas que dicen, no hay que darle oportunidad, no, eso no cambian, esos mañosos, eso, no se puede. Sino también las personas que dicen, yo no voy a cambiar, yo nunca voy a ser diferente, yo nunca voy a alcanzar lo que he querido alcanzar, yo nunca voy a lograr lo que he querido lograr, yo nunca voy a vencer esto que me está matando, esto que me está atando, destruyendo. Eso es una influencia de los saduceos. Porque ellos no solo ministran afuera, adentro, sino también afuera. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús que cuando los saduceos llegaron al río Jordán a bautizarse, dice la Biblia que Juan el Bautista levantó sus ojos al cielo, levantó los ojos y dijo con la mano extendida, bueno, no lo dice la Biblia, pero me gusta entenderlo así, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo el mundo vio a Jesús. Es decir, que los saduceos llegaron antes que Jesús. Los saduceos ya estaban operando antes que Jesús empezara su ministerio, porque ahí se va a bautizar. Ellos ya estaban ministrando. Y puede ser que tú recibiste a Jesús, pero antes que Jesús llegara ya tienes enseñanzas que te hacen sentir que no eres capaz, que te hacen pensar que no lo vas a lograr. Has tenido experiencias que te hacen creer que no vas a salir adelante y que nunca vas a ser libre. Pero te quiero decir en el nombre de Jesús que eso no es cierto. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso es que vino Jesús, a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Te dejo esto en tu corazón. Claro que sí hay oportunidad y claro que sí hay esperanza. Te espero el próximo sábado a las 7 de la noche. Y si bien te parece, mañana también tenemos un estudio a las 9 de la noche en Estudiemos Juntos. Que Dios te bendiga.